Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana en punto, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, la primera del mes de junio. ¿Qué les parece? Mes 6 del año. Mes 6 del año. O sea, el año empieza a dar vuelta a la esquina. Estamos en el viernes, en los viernes se permite cierto nivel de divagación, mayor que el habitual. Ojalá fueran los viernes mayor nomás. Que el habitual. Nicolás, ¿No tengamos un poco de autocrítica en este espacio. Muy buenos días. No, pero sí que usted, la divagación es parte constitutiva. Yo soy el que divaga, ustedes no, ustedes dicen cosas profundas e importantes. Sí, de hecho, y ustedes son capaces de descubrir la endogamia en el gobierno, por ejemplo. De hecho, yo tengo un manifiesto que leer ahora, ¿puedo? Por favor, sí, adelante. Mi manifiesto de los días viernes. Exactamente. La endogamia en el gobierno. Mi cuenta pública del viernes. Claro, cuenta hoy día el Mercurio que se distribuyó en esta cumbre. Encuentro de camaradería que hubo entre los... la pregunta si era de adrede o no, justo antes de la cuenta pública, en fin. Yo creo que las cosas a veces son mucho más casuales de lo que uno imagina. Puede ser, ¿eh? Pero sí, es como ayer escuchaba, viste que voy a divagar, ayer escuchaba a alguien que decía, me parece muy sospechoso que los resultados de las ISAPRE se conozcan justo cuando viene la cuenta pública y va a haber anuncios de ISAPRE. Dice, pero... es fin de tercer trimestre, están públicas, es temporada de FECU. Por favor, pero es temporada, de las ISAPRE, de los metalúrgicos, de los bancos, de todo el mundo. Bueno, entonces las cosas, señores, las cosas a veces sí son, no todas, pero a veces sí son casuales. Entonces, en este encuentro que tuvo la presidenta Bachelet para... empezar a instalar también la fundación, la próxima fundación que va a administrar su legado, lo que sea, que queda en la calle del Inca, si no me equivoco. Parece que sí, en del Inca, cerca de Presidente Errázuriz. La casa donde va a funcionar como la fundación de Bachelet. Sí, así me dijeron. El otro día pasé por afuera. Sí. Y ahí se juntaron y circuló un documento. Está toda la discusión de si se está rearticulando el bacheletismo, si se estaban organizando para poder reaccionar ante la cuenta pública. Bueno, y parece que alguien sí hizo la tarea en ese sentido escribió. Y llegó con un documento. Llegó con un papelito que dicen se le repartió a algunos de los asistentes, no a todos. Antes que leas el documento o que nos cuentes de qué se trata un ese documento. Que voy a proceder. Sí, pero léete los 30 capítulos primeros nomás, no te leas completo. Da la impresión de que, a ver si es encargado si es encargado por alguien, eso es interesante saber. O si es un arranque de voluntad para poner un punto y sobre él discutir. El tono es muy interesante. Un malón de ideas, como dicen. Exacto. Mire, yo aporto este documento, cada uno aporta el suyo. Yo traje un queque, yo traje papas fritas, yo traje una Coca-Cola, yo traje un documento. Puede ser. Yo me pongo con el documento. Es que es importante saber cuánto representa el resto, si es constitutivo de un grupo que se va a ir armando o es sencillamente el aporte en papas fritas, digamos, que llevó uno de los invitados. Y ya hay especulaciones sobre quién puede ser pero lo que pasa es que con Nicolás estábamos viendo las fotos de algunos de los asistentes y decíamos, ¿quién lo habrá escrito? Pero son tincadas nomás. Pero bueno, básicamente los extractos del documento, según recogió hoy día el Mercurio, acusa que el gobierno lleva solo 3 meses y que básicamente ha hecho acciones de marketing, que tiene una compulsión por atribuirse como propias diversas medidas que son de gestiones anteriores, que vía decreto y otras medidas administrativas tuerce el sentido de las leyes que el Congreso ya aprobó democráticamente, hace una crítica a los ministros de Estado por su relación con las empresas, habla de la endogamia piñerista, que es el verdadero partido que domina el gobierno de Piñera. Ese es un poco el tono de lo que... Esta lógica que Piñera gobierna solo con la gente a la que le tiene confianza y a la que conoce y a la que es cercana.
Acusación que sin el título endogamia también se dio respecto al gobierno anterior. Entonces, bueno, suena un discurso repetido. Ahora, es curioso, me llama mucho la atención, y fue una cosa que me llama la atención cuando dice que se pretende atribuir cosas que son de gobiernos anteriores. Bueno, y ayer teníamos una polémica importante porque no se había hecho con bombos y platillos la promulgación de la Ley de Educación Superior, y la pregunta era, bueno, no lo hizo, entonces lo criticaron. Si lo hubiera hecho, habrían dicho que se estaba atribuyendo un logro del gobierno anterior. Pero es la política. La política es así. O sea, la política es así. Es la política chiquitita. No, sí, pero es parte de. Es como la política grande es una suma de política chiquitita. A mí me sorprende, es como cuando se inauguran líneas de metro, claro, que la hizo un poco de lo mismo, se demoran 5 años desde que parte la idea, pasa por más de un gobierno, pero a mí siempre me llamó la atención en los metros, como pasa varios gobiernos, que no está el presidente anterior, no está el ministro anterior, y sería un gesto republicano tan fácil y tan sencillo decir, mire, me toca a mí inaugurarlo, pero yo llegué hace 1 mes y medio, y toca que las líneas de metro demoran un poco más de 1 mes y medio en construirse. Pero esa cosa como pequeña, cuando se construyen estadios y grandes obras, pero ya está. Pero la gallá, entre los cuales yo me incluyo, la gallá como ciudadana, en esta cosa chica, es como la pichanga, es como el gustito de los políticos, esto, sí. Ahora, que se hacen puya entre uno y otro, sí, pero es para la página C3, digamos. Bueno, pero funciona, Sí, C2 en este caso. C2 en este caso, claro, pues funciona, pero... Oye, viene el cambio en el Mercurio, dicen, secreto a voces, cambio de dirección. Yo vi el cambio de folio solamente. Yo también, lo único. Secreto a voces, cambio de director en el Mercurio pronto. No sé si será cierto, no sé qué tan cierto es, pero el rumor está ahí muy fuerte entre los mentideros del mundo de la Preguntémosle a uno de los columnistas del Mercurio, cierto, que viene pues. hace entrada al salón. Sí. Don Carlos Peña. ¿Él sabrá? Muy buenos días. ¿O será el próximo director del Carlos, Mercurio? ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Carlos El Peña. rector de la Universidad, Diego Portales, nos acompaña esta mañana. Estábamos comentando la pasada que dicen que cambia el director del Mercurio. Yo no sabía. ¿No eres tú? No. No sabía y no podía decir ¿Pero si quién sabía. dice que cambia el director? Los mentideros habituales. Los mentideros habituales vienen diciendo que viene hace rato, pero parece ser que es ahora inminente el anuncio. Pero no es más que eso que el rumor. No, la cosa es que la tradicional foto del cambio de folio viene hoy día con una bajada que tiene toda una declaración. Entonces eso a quienes nos gusta ver señales y quienes nos gusta comprar. Pero la idea o el rumor o el comentario viene desde No, ayer, por eso lo ratifica. Pero lo que te digo, la imagen que aparece, la tradicional foto en que Christian Edwards y Christian Segers aprietan el botón que cambia en el diseño gráfico, cambia el folio, es decir, es un nuevo año, digamos, esa viene con una lectura que no es habitual en esa foto, que sí aparece todos los años, pero que en este caso no es habitual. Pero con un texto más sobre el periodismo, el sentido del periodismo. Y las falsas noticias y etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin. Ya veremos. Ya veremos, como dijo. ¿Qué tan informados estábamos y cuán ciertos eran los rumores? Pero es bajo la carátula de comentarios no confirmados. Yo no me declaro informado por eso, digamos. O sea, por eso. Ni informado ni desinformado. Rector Peña. ¿Qué tal? O Carlos Peña en este caso más bien, sí. si es que aquel sacramento... Claro, pues llamar a la gente por el trabajo que hace no tiene mucho sentido. El sacramento imprime carácter. Y ya está en esta sociedad tan laica, un cargo como el de rector es el equivalente a un cargo de obispo. Es un trabajo. Es un trabajo. Bueno, otro también. Carlos, a ver, bueno, podríamos hablar de 1000 cosas. Yo creo que me parece que dado que ayer hablamos con el rector de la Universidad Alberto Hurtado, para allá iba. Partamos por ahí, después entramos a los temas más generales, dado aquí en el cargo sí de rector. Esa es la idea. El rector de la Universidad Alberto Hurtado ayer, señor Silva, decía que no se va a hipotecar, no se observa exactamente hipotecar la calidad por la gratuidad. No va a cambiar calidad por gratuidad. Claro, no lo va a poner en riesgo y tienen 60 días para justamente cerrar o no la gratuidad e inscribirse en ella, en definitiva. ¿En qué parada, en qué pie, en qué análisis está haciendo la Universidad Diego Portales, dado los costos que tendría la gratuidad? A ver, yo haría 2 consideraciones. La primera, que no es verdad que las universidades cuenten con un plazo perentorio de 60 días para decidir si siguen adscribiendo la gratuidad o se alejan de ella, porque en realidad las universidades que no se pronuncien, o sea, que guarden silencio en este lapso,
retienen para sí, conforme a las reglas permanentes de la ley, los actuales, la posibilidad de retirarse antes del 30 de abril de cada año, ¿no? De manera que yo sugeriría desdramatizar un tanto este asunto. No estamos frente a un abismo o a una decisión de vida o muerte que haya que adoptar en los siguientes 60 días. Esta es la primera cuestión. Lo segundo que yo mencionaría es que en realidad no tenemos toda la información para decidir, porque hay una variable que desconocemos y que va a ser fundamental en el futuro, en la vida de las universidades, y es cuál sea la fisonomía que adoptará el crédito con aval del Estado. Si el crédito con aval del Estado es un crédito de una fisonomía similar al que hoy día tenemos, cosa muy poco probable, en ese caso tiene muchísimo sentido escoger entre un régimen de gratuidad o un régimen de no gratuidad. Pero sí, como yo creo, el crédito con aval del Estado va a ser, en términos generales, similar al régimen de gratuidad, esto es, va a suponer control arancelario para el sexto, séptimo, octavo y noveno decil, tal cual hoy día la ley lo consagra. Si eso es así, entonces para las universidades en general no va a tener ningún sentido escoger entre uno y otro régimen, va a ser relativamente neutra la situación. Y eso Déjenme darles un ejemplo. Sí, sí. Un estudiante del séptimo decil que decide incorporarse a una universidad adscrita a la gratuidad, esta última solo puede cobrarle el arancel regulado incrementado en un 40%, ¿verdad? Uh-huh. Pues bien, la pregunta es, ¿el futuro crédito con aval del Estado va a permitir que el alumno portador del crédito se matricule en una universidad que le cobre el arancel regulado con un copago sin límite? Evidentemente no. No. Va a establecer la misma regla y en consecuencia para las universidades va a ser relativamente indiferente estar en gratuidad o salir de ella. Respecto a lo que recibe. Salvo para las universidades que atienden solamente a los o predominantemente a los estudiantes que provienen del decil más alto de ingreso. Es decir, aquellos que financian su educación con la renta actual de sus familias. Pero esas son 2 o 3 universidades. Lo que yo creo es que la fisonomía del sistema de educación superior ha cambiado ya radicalmente. De manera que esta idea de que las universidades pueden escoger su destino como si tuvieran delante suyo una encrucijada consistente en que un camino es una universidad empobrecida, que arrastra, digámoslo así, permanentes quejumbres presupuestarias, y otra de prosperidad, pero que atiende solo a los ricos, es una encrucijada evidentemente falsa en un país como Chile. La verdad es que la matrícula universitaria va a crecer de aquí en adelante en los primeros deciles, ¿no? Y en consecuencia la única pregunta relevante que tienen que hacerse las universidades con vocación de influencia pública es en qué escenario podrán acoger mejor a esos alumnos de los primeros deciles. Y esa pregunta tiene una respuesta relativamente neutra si es que, como yo creo, el crédito con aval del Estado va a ser de la manera que antes dije. Ahora, sí, 2 cosas que me aparecen de lo que estás planteando. Estamos conversando con Carlos Peña, rector de la UDP. Uno, que si ese fuera el diseño que está pensando el gobierno, quizás lo vamos a conocer hoy incluso. En una de esas podría ser uno de los anuncios, ¿verdad? Del primero de junio. Desde el punto de vista político, me hace pensar que en el fondo es retrotraer la gratuidad, porque si va a ser indiferente para el alumno, eventualmente quizás sea una política como para recoger un poco cañuela respecto de una política pública que al gobierno de Piñera nunca le convenció. Eso, una cosa que me deja pensando. Pero lo otro es que, hasta donde yo entendía, la discusión era de dónde pueden sacar universidades como la Diego Portales o como la Alberto Hurtado los recursos para seguir siendo complejas. Entonces, por eso me sorprende que estés tan como tranquilo, sí, con la reforma de la educación superior. Déjame hacer una precisión respecto al tema del crédito con aval del Estado. No es lo que el gobierno quiera, es lo que el gobierno puede hacer. Recordemos que en el Congreso Nacional, la izquierda, esto es, la vieja nueva mayoría, más el Frente Amplio, tienen mayoría. Y pensar que esa mayoría parlamentaria va a prestar su adhesión a un proyecto de crédito con aval del Estado que trate mejor a las universidades que están fuera de la gratuidad que aquellas que adscriben a ella, es absurdo. Luego, el único escenario y el mejor escenario posible que tiene políticamente el gobierno de Piñera es igualar las condiciones entre la gratuidad y el crédito. Y eso es lo que yo creo va a ocurrir.
Ahora, pero bueno, en ese sentido, y compartiendo probablemente el análisis, y por lo más, yo tengo la impresión, y lo podemos hablar después, que la racionalidad respecto a la probabilidad de éxito de los proyectos, algo que está marcando mucho la manera en la cual se maneja el gobierno, pero lo podemos hablar después. Pero respecto al punto anterior, me preocupa un tema, porque te dice, es neutro, pero es neutro para la universidad, no es neutro para el eventual alumno, dado que en un caso... Bueno, pero el eventual alumno podrá escoger. Entre ¿Y no es la libertad de elección lo que quiere alentar el gobierno de Piñera? No. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pero si no vayamos, pues no. Pero yo soy partidario de la libertad de elección y usted también, así que, pero yo también, entonces no tenemos problema. Pero mi punto es que en ese sentido sí se podría dar lo que plantea el rector Silva y otros, en términos que habría universidades para pobres. Momento, es que que va a haber universidades para pobres y ricos, ese es un dato de la causa que no se ha modificado. Perfecto. ¿Ya? Es que se podía entender de tus palabras que sí. Hacer depender esa realidad, o para decirlo más brutalmente, hacer depender la estructura de clase de la sociedad chilena de este proyecto de ley es evidentemente absurdo. No, por supuesto. ¿Verdad? Que los sectores más ricos, los de mayores ingresos, van a seguir atendiéndose cuando su desempeño escolar no sea suficiente. En 2 o 3 universidades. No cabe de eso ninguna duda. A ver, pero déjame dar... Y eso no depende del proyecto de ley que acaba, de la ley que acaba recién de ser publicada. No, en eso podemos estar completamente de acuerdo, y además probablemente esta cierta endogamia a la que nos reíamos antes también plantea la lógica que yo sostiene. Pondría así el problema, perdón. El problema que está encarando hoy día el sistema universitario es el siguiente. En un sistema de masificación creciente, de universalización prácticamente de la educación universitaria en Chile. Sí, claro. Donde el último tiempo se han incorporado a las universidades de toda índole sectores históricamente excluidos y socialmente desventajados. La pregunta es, ¿cómo sostenemos este fenómeno que es notable en la sociedad chilena en el tiempo que viene? La respuesta que hasta ahora ha dado el gobierno de Bachelet, desde luego a eso me refiero, es que la única manera de sustentar esto es la gratuidad. Esa respuesta fue endosada por el gobierno de Piñera, ¿no? Y a mí me parece en consecuencia que todas las futuras decisiones en materia de educación superior chilena o universitaria en particular no van a poder traicionar esta definición que ya se adoptó. Ahora, ¿esto resuelve todos los problemas de la educación universitaria en Chile? No, por supuesto que no. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, desde luego hay que llamar la atención acerca del hecho que la gratuidad e incluso el crédito con aval del Estado lo que hace es financiar las operaciones del pregrado de las universidades y en consecuencia arriesga el peligro de dejar sin financiamiento la investigación, ¿no? Pero yo entiendo que cómo se financia la investigación es una pregunta que aún no ha sido siquiera formulada en el debate universitario, ¿no? Pretender que la regla de gratuidad intentó resolver el financiamiento de la investigación en Chile es un absurdo. Porque no está, pero nunca se me para eso. Es un problema que tenemos que discutir ahora, digamos. Bueno, pero todo se origina porque al controlar aranceles, finalmente me baja el presupuesto de algunas universidades. Claro, pero eso hasta cierto punto, Consuelo, es correcto, ¿verdad? Porque lo que ocurría en las universidades privadas, pero también en las públicas, es que el arancel que las familias pagaban con cargo a renta futura, es decir, con cargo a un crédito, acababa financiando en parte los estudios de pregrado del estudiante y en parte la investigación. Y eso es absolutamente ineficiente e injusto. Claro. Luego comenzar a corregir, entonces yo vería el problema de la siguiente forma. Convengamos que la ley de educación superior que acaba recién de ser publicada resuelve o establece la manera en que se va a financiar el pregrado en las universidades chilenas. Y convengamos en consecuencia que hay un problema que aún no hemos encarado y es cómo se va a financiar la investigación. Así lo plantearía yo. Carlos Peña, yo creo que, salvo usted... De manera menos dramática como ustedes ven. Sí. Veo que no hay acuerdo. Mucho menos. Es que hasta aquí la Universidad de Diego Portales, la Alberto Hurtado, uno la situaba dentro de esta guerrilla como la misma trinchera, porque eran como las universidades que estaban ubicadas en la misma esquina de esta ciudad que se había generado de barrios, los Cruch, no Cruch, privado, Cota 1000, Cota 1. No, por supuesto, tenemos muchas convergencias con la Universidad Alberto Hurtado, pero de ahí no se sigue que el análisis que hagamos respecto de la ley sea coincidente, ¿verdad? Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, yo quiero llevarlo a más al columnista que en este caso que al rector. Bueno. Y respecto de la clase política y la incapacidad que está teniendo para leer
los fenómenos que surgen desde la calle y que la clase política los adopta pero tardíamente. Recordábamos aquí la semana pasada que cuando hubo la primera marcha de los pingüinos en el 2006, la presidenta Bachelet venía llegando y fue un 21 de mayo. Se había tomado, creo que era Valentín Letelier o la Confederación Suiza un viernes y la presidenta un día domingo, me parece que fue, ni siquiera mencionó el tema porque no estaba en el radar de nadie. A Piñera el 2011 le pasó otro tanto, la agenda le cambió tanto casi como el terremoto, lo cambió llega entrando a su gobierno. Ahora el feminismo, como el tema de la ola del tema de la mujer, más que el feminismo, también parece que no estuvo ninguna campaña, ningún debate. Yo participé de uno o dos debates, nadie preguntó por ese tema de la mujer. O sea, no solo los políticos andamos con el radar un poco perdido, los analistas, los periodistas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos capaces de leer? ¿Porque las cosas surgen de manera muy repentina o no estamos leyendo el subtexto de la sociedad? ¿Por qué los temas se toman como el abordaje de repente en la sociedad? Bueno, alguna vez conversamos esto, Matías. Yo creo que el principal fenómeno que está ocurriendo en sociedades como la chilena es que se trata de sociedades que por haber experimentado rápidos procesos de modernización y de cambio en sus condiciones materiales de existencia, son sociedades que llegan a un punto en que se resisten a ser leídas, se resisten a ser inteligidas. Compleja. Claro, pasan a ser muy sorpresivas. Y eso, y la mejor muestra de eso es lo que ha ocurrido con el tema del feminismo, sin ninguna duda. Pero no es raro que haya ocurrido, porque si uno mira ahora para atrás, bueno, lo que advierte es que primero tenemos a la generación entre 18 y 24 años, yo lo he repetido esto innumerables veces, más escolarizada de la historia de Chile. Nunca habíamos tenido una generación entre 18 y 24 años más educada que la que hoy día tenemos, más ilustrada. Y cuando la gente es más ilustrada, es más autónoma, más indócil, se rebela más contra la tradición, contra el eterno ayer, contra la costumbre. Este es un primer dato. El segundo es que como consecuencia de los procesos de individuación que vivió la sociedad chilena, hoy día hay una abierta libertad sexual en los jóvenes, ¿no? Y la libertad sexual reclama, sin embargo, paradójicamente, una cierta regulación, ¿no? Porque en una sociedad machista, cuando hay libertad sexual, ocurre eso que Isaiah Berlin solía decir: la libertad de los zorros termina siendo la muerte de los corderos. Entonces una sociedad machista, con desigualdades de género incrustadas en la socialización desde la infancia y establecidas en estructuras institucionales, la libertad sexual acaba siendo una ocasión también de abuso. Y entonces este otro fenómeno al que hoy día estamos asistiendo. Y hay un tercero. Las nuevas generaciones, tengo yo la impresión, por lo menos eso veo yo en las universidades, tienden a vivir su vida en una especie de desolación. Hay una cierta sensación de soledad entre los jóvenes y en este tipo de ebullición en torno al feminismo, en torno a la gratuidad, lo que fuere, las tomas, los paros, son ocasiones, digámoslo así, de cohesión social, de abrigo comunitario, ¿no? Tienen también esa función, ¿no? De la causa de una generación. Claro, por supuesto. No es fácil ser joven en un Chile como el que hoy día tenemos. Ahora, ¿no? pero alguien podría decir que es una visión un poquito peyorativa. Es decir, que básicamente esto es el equivalente a la fogata en la playa. No, yo no digo eso. Yo creo que las sociedades que se modernizan muy rápidamente, que lanzan a las nuevas generaciones a una experiencia de individuación muy radical y muy rápida, donde, pensémoslo, todos los lugares de abrigo colectivo han desaparecido. El barrio, la iglesia, el sindicato, los partidos políticos, todo, ¿no? Pero nadie puede vivir en medio de la total individuación. Entonces, en los jóvenes hay una cierta búsqueda también de abrigo comunitario, de experiencias comunitarias, y está muy bien que sea así. Hay que tener una cierta comprensión sociológica, creo yo, de este fenómeno. ¿Y cuál es el rol de un líder? ¿Cuál es el rol de un líder en una universidad? ¿O cuál es el rol de un líder, de un líder del que está en la posición de liderazgo, no del líder del grupo? ¿Y cuál es el rol de un líder de un país? ¿Cuál es el rol de Piñera? Porque luego, no sé, tú lo acusabas de subirse al carro del feminismo. No, yo no lo acusaba, yo simplemente diagnosticaba lo que él evidentemente hacía, digamos. El doctor Peña. Sí. O sea, bueno, pero a mí me parece obvio, ¿no? El libre ejercicio. O alguien cree, pero alguien cree realmente. ¿Alguno de ustedes realmente cree que Piñera era feminista? Pero yo no creo que se haya convertido en feminista. Él no se describe como feminista. ¿Ustedes realmente creen que él tenía una concepción del papel de la mujer en la sociedad chilena consistente con esto? A mí lo que me parece relevante es cómo sea como presidente. Es evidente que no. Pero ¿cuándo él ha dicho que él es feminista? Pero espérense. Es evidente que él no tenía una concepción del lugar de la mujer
o una concepción de los géneros consistente con lo que ahora proclama. Todo mi punto es reconozcamos eso, que está bien, la agenda, no tengo yo de eso ninguna duda. No es injusto ser pero el pragmatismo político no es una forma de ceguera. Esta idea de que ser pragmático consiste en comulgar con ruedas de carreta, a mí me parece una estupidez. Carlos Peña... Aceptemos que está bien lo que está haciendo Piñera, pero reconozcamos, ¿verdad?, que se trata de una torsión gigantesca. Ahora, ¿cuál es el problema en aceptar ambas cosas? Esa torsión gimnástica que yo también le reconozco, yo más bien contestaría sí a lo de Carlos Peña. ¿Alguien cree que Piñera era...? La pregunta es injusto hacérsela solo a él porque él es el presidente de Chile, pero ¿los rectores de la universidad eran feministas? ¿Los periodistas éramos feministas? Los conozco menos. En general, o sea, la pregunta... Menos que Piñera. Eso es toda una declaración. No, los periodistas y a los rectores. Carlos Peña, la pregunta es porque Sebastián Piñera es presidente de Chile, se lo haríamos a quienes estuvieran en el cargo de presidente de Chile. Pero esto es evidente. Esto es de la sociedad. Perdón, pero es evidente que quien es una figura pública tan trascendente como el presidente Piñera está sometido, no él como sujeto privado. No es nada personal. Pero por favor, si yo no hablo de cuestiones personales ni propias ni ajenas. Vale la explicación. ¿Verdad? Estamos hablando de Piñera en cuanto figura transferencial que ejerce la presidencia de la República. Uno lo juzga por los actos que en esa calidad ha ejercido. Ese es todo mi punto. Y estoy seguro que la gente sabe que lo que yo describo es perfectamente correcto. Respecto de Piñera, una sociedad que de pronto todos se pusieron benevolentes con Piñera, no lo entiendo. Porque quizás uno le ve también... Piñera hacía chistes sexistas hasta anteayer, brutales, de mal gusto, groseros, incluso en citas internacionales. Entonces no estoy diciendo que por eso esté impedido de cambiar de opinión, lo que estoy diciendo es reconozcamos que cambió de opinión. Y reconozcamos que ese cambio de opinión, alguna resistencia va a generar en los grupos que tradicionalmente apoyan a la derecha en Chile. Salvo que de pronto descubramos, ¿verdad?, que los grupos que apoyan tradicionalmente a la derecha en Chile eran todos liberales y feministas y el género no les parecía una ideología, sino que les parecía una descripción correcta de la realidad. Hasta ayer, e incluso todavía hoy, algunos grupos que apoyan a Piñera, cuando se habla de género, hablan de la ideología del género, una forma encubierta de transgredir la naturaleza. Pero ¿por qué olvidamos tan rápidamente todas estas cosas? Si no se olvida. Lo que pasa es que era interesante hacer el punto en que la referencia a tu última columna, por ejemplo, no era, como en el programa nuestro de la tarde, nada personal. Tiene que ver con la descripción un poco... Nada de lo que yo digo es personal. Yo sé, pero no es... es que muchos se lo tomaron como que había un ataque a Sebastián Piñera en tanto persona. No podríamos haber pensado eso. Peña no podríamos haber pensado eso. Alguien está ahí loco. ¿Cómo se yo sé que yo sé que parece una ironía. Yo no lo creo. Pero distingamos cuando una persona que escribe columnas hace el escrutinio de las actuaciones públicas de una figura también pública. No está haciendo nada personal, por supuesto que no. Yo carezco, bueno, pero en fin, no me gusta hablar en primera persona, pero cualquier persona que escribe columnas y lo hace genuinamente, carece de todo interés en la vida personal de aquellos a quienes critica o comenta. El único interés que yo tengo son las actuaciones públicas de figuras también públicas. Ese es todo el punto. Esa es la regla, de la esfera pública y del periodismo. Yo creo que en esta discusión sobre el feminismo, Piñera nunca se declaró feminista. Hace una lista de acciones que va a tomar para avanzar no diría yo en una agenda de género, más bien en una agenda de cómo distribuir mejor el poder entre los hombres y las mujeres, en algunos casos declaración de intenciones y otras medidas concretas para eliminar algunos aspectos de la desigualdad. Pero no es una agenda de género. Y yo creo que él, estando de acuerdo con lo que tú dices respecto nadie podría describirlo como una persona feminista, sigue sin ser feminista, creo yo. Y yo no creo que este gobierno... Me encanta el pragmatismo. Muy bien, entonces habría que disminuir la intensidad de los aplausos a Piñera. No, porque yo creo que son medidas súper buenas y que hay que apoyar la gran mayoría de ellas, pero esto no resuelve el problema de poder profundo. Yo no tengo ninguna duda que representa la discusión sobre el género. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, claro. Es que entonces me parece artificioso discutir si es feminista o no. Da lo mismo si es feminista o no. Claro. La cosa es que, por lo menos, está haciendo suya medidas que son... No, pero no es artificioso, Consuelo, discutir, ¿verdad? Cuando uno examina las declaraciones de un presidente de la República. No es artificioso preguntarse si acaso las opiniones, acciones o conductas que ejecuta
tienen o no un sustento en una cierta concepción global, ¿no?, de la cual esas acciones o palabras son expresión, ¿no? Porque finalmente las personas acaban siempre, en el largo plazo, Consuelo, comportándose de acuerdo a las concepciones a las que adhieren, ¿no? No es verdad que un político es una persona con antenas sensibles simplemente a la opinión pública. Los políticos quieren desarrollar en la vida que tenemos en común una cierta concepción en la que creen y a la que adhieren, ¿no? Las concepciones importan. O sea, la política no es un mero juego, digámoslo así, no es una mera subasta de opiniones, no es un juego de simple sagacidad de quien acierta con lo que la gente quiere. O de oportunismo. Claro, no es eso la política. La verdad es que incluso los políticos que aparecen como oportunistas son sujetos que creen que están llamados a realizar una cierta concepción acerca de la vida que tenemos en común, que a veces dan 2 pasos adelante para dar uno, ¿no?, y uno atrás, digamos. Simulan retroceder, pero finalmente acaban avanzando, es cierto. Pero eso no debe hacernos olvidar que la principal pregunta que tenemos que hacernos frente a la política es: ¿qué concepción es la que inspira las acciones de este político? ¿No? Este es el punto. Claro, pero a ver, déjame, que no quiero a riesgo de ser... Porque si no, la política es un juego de máscaras. No, estoy de acuerdo. No, a ver, en eso no puedo sino estar más de acuerdo, pero a riesgo de parecer defensor de Piñera. En tu columna, ya que entramos en el tema, digamos, Sí, en tu columna hay ligeros matices en los cuales primero te refieres a Piñera y luego te refieres a la derecha, sin plantear sin solución de continuidad, es decir, básicamente identificas a Piñera y a la derecha. Y, por ejemplo, hay un largo listado de materias en las cuales la derecha se ha opuesto, en las cuales, por ejemplo, hasta con su voto en el Parlamento, Piñera estuvo en la vereda opuesta. Ley de filiación es la primera que se me viene a la cabeza. Fue uno de los pocos parlamentarios de derecha en aquel entonces que votó a favor de la ley de filiación. Entonces, y probablemente ahí, en ese considerar un solo a Piñera y a la derecha, probablemente ahí hay, no sé si un error, pero hay un elemento a tener en cuenta, porque Piñera ha demostrado en más de alguna oportunidad salirse del molde tradicional. Entonces, ahí es donde, cuando la línea argumental es Piñera y la derecha son lo mismo, es donde yo llego donde yo puedo tener alguna diferencia. Bueno, no son lo mismo en el sentido que evidentemente Piñera es un individuo con una historia distinta y a veces incluso encontrada con la derecha, yo en eso estoy de acuerdo. Pero son lo mismo a la hora de juzgar sus actuaciones políticas, ¿no? A ver, pero por ejemplo, cuando Piñera vota a favor de la ley de igualdad de género y la mayoría de la derecha... La cuestión es que hoy día en el gobierno hay un bloque político que se llama derecha, cuyo líder es Piñera. ¿Y podemos ver hoy día un bloque monolítico? Esta distinción en que Piñera es un individuo distinto, ligero, aligerado, digámoslo así, de la tradición de la derecha, me parece falsa. Ha sido el candidato de la derecha desde siempre. ¿Qué de malo tiene hacerlo solidario con la cultura de la derecha, si es la cultura que lo apoya? Me parece perfectamente legítimo. Si el punto es otro, es que hoy día, ¿de qué derecha estamos hablando? ¿Estamos hablando de la derecha de Van Rysselberghe, a la que tú citas, o estamos hablando de la derecha de Belolio, o estamos hablando de la derecha de Felipe Kast, estamos hablando de la derecha de Carlos Larraín, estamos hablando de la derecha de Manuel José Sandón? ¿O son la misma? Bueno, cuando uno mira un bloque político como la derecha que hoy día está en el gobierno, y advierte que en ella hay una cierta diversidad, como efectivamente parece estarse insinuando, tampoco exageremos las cosas, ¿ya? Tampoco exageremos, no estamos hablando del peronismo, digamos, que abrigaba en su seno corrientes muy distintas y radicales. Estamos hablando de la derecha, estamos hablando de un bloque político que tiene una cierta identidad social, que tiene una cierta tradición, que es predominantemente conservador. La pregunta que tenemos que hacernos es, supuesto este bloque político, que evidentemente, como todos los bloques políticos, tiende a ser diverso, con distintos matices, ¿cuál punto de vista es el que ha predominado en la historia de ese bloque? ¿Y cuál es el que hasta ahora lo hegemoniza? Esta es la pregunta. Luego la pausa, vamos a seguir conversando con... Porque si no, la diversidad es siempre un juego de excusas permanente, digamos. ¿Me entienden? O sea, corre el riesgo de convertirse en eso. Siempre puede mostrarse un sector de la propia coalición que resulta razonable. Yo creo que... El policía bueno y el policía malo. Creo que en el discurso que vamos a escuchar un ratito más pueden estar algunas pistas de lo que estamos conversando con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Seguimos con él a la vuelta de la pausa, la idea de qué es lo que inspira a un gobierno, qué es lo que inspira finalmente a un político.
La digitalización llegó para quedarse, bien lo entiende BBVA, que cuenta con una modalidad que permite a los no clientes a descubrir si tienes un crédito de consumo preaprobado. Para revisar si tienes el crédito, descarga la app de BBVA Chile o ingresa en bbva.cl creando oportunidades. Esta temporada, cámbiate un Volvo S60. Su diseño, innovación y tecnología lo hace un modelo perfecto para la ciudad. Aprovecha su precio con financiamiento Forum a partir de 15.990.000 pesos. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. En la dehesa existe un antes y un después con casa híbrida de Vista Los Bravos. Un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. Y tener tu app Consorcio es tu tranquilidad cuando manejas, porque con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro estés donde estés. Descarga hoy la app de Consorcio. Vayas donde vayas tu próximo fin de semana, aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, cargo aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas LATAM Pass. Reserva ya en hertz.cl. En 2016, más de 90 personas fallecieron por no estar atentas a las condiciones del tránsito. Porque de la seguridad de todos somos responsables. Al manejar, no uses el celular. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Ya volvemos con Carlos Peña. Oye, ¿qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? No, se va directo a mi futuro, directo a mi tranquilidad, directo a mi familia. Invierte hoy tu devolución de impuestos en productos voluntarios de AFP Habitat y haz crecer más tu futura pensión. Elige Habitat, la AFP líder en productos voluntarios y número 1 en rentabilidad en los últimos 5 y 15 años en todos los fondos. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Mi amor, me aprobaron el crédito hipotecario a una tasa increíble. ¿En serio? Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Y cuál es el dividendo mensual? No sé. ¿Y los beneficios asociados? Tampoco sé. ¡Ay, pero gordo! En el dividendo, la tasa no es todo. Pide hoy tu crédito hipotecario BBVA con un increíble dividendo mensual y empieza a disfrutar de la casa que siempre quisiste. Revisa condiciones y montos en promoción en bbva.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en spif.cl. Necesito un auto económico y cómodo para usar en la ciudad. Un auto gigante en que quepa toda la familia. Mi moto rápida y con un tremendo motor. Porta equipaje espacioso para irnos con bombos y petacas de vacaciones. En Movicenter, tu auto espera por ti. Nuevos y usados, accesorios, servicios y repuestos. Este domingo 3 de junio ven a Movicenter, la ciudad del auto... de las bicicletas. Te esperamos en el taller de bicicletas de Movicenter, con exhibiciones, paseos, revisión gratuita y cursos de mecánica y seguridad. Américo Vespucio Norte 1155 Huechuraba. Movicenter, la ciudad del automóvil. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile. Cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesParaconfiar.cl. En Consorcio, nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Yo no delimité el área de seguridad. Yo no fui a la obra para supervisarla. Yo iba retrocediendo en la grúa horquilla. Mi marido no se dio cuenta que la horquilla iba hacia él.
de la seguridad de todos. Todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Porque tu futuro merece la mejor rentabilidad. Invierte tu devolución de impuestos en Habitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos en 15 años y líder en productos de ahorro voluntario. Junio es el mes de la próstata, señores. Y Clínica Alemana ofrece un 40% de descuento en el examen preventivo a hombres desde los 45 años o 40 si tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata. Inscripciones en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Los más premiados en la industria en los premios Salmón, la mejor administradora de renta variable según Morningstar y muchos premios más son la Reinvial. Porque en la Reinvial el objetivo es que este 2018 sea aún mejor para todos sus clientes. Invierte con la Reinvial, porque cuando inviertes con especialistas, invertir es simple. La Reinvial. Movistar presenta su nuevo seguro para pantallas. Contrátalo desde 990 pesos mensuales. Conoce más de este seguro en movistar.cl/seguros. Elige todo Movistar. Y en Movicenter tenemos todo lo que tu automóvil necesita: neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar, abierto de lunes a domingo de 9 a 20 horas. Avenida Américo Vespucio Norte, 1155, Huechuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISER Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta ISERT al 236-07175 o ingresa a www.e-serchile.cl. ISER Chile con respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. 8 de la mañana con 40 minutos, seguimos conversando con Carlos Peña. Rector y columnista dominical. Carlos Peña, no sé qué cómo traer a la palestra y citar a un personaje que está un poquito manido, que es Vargas Llosa, pero el otro día, buscando un tema, hablaba sobre un asunto que decía que la corrección política está matando la libertad. Y ese es un tema que subyace a toda la discusión del feminismo, de alguna oposición a los avances y a las discusiones que se tienen, porque hay temor a que se caiga efectivamente en el no poder decir nada de nada, no poder ni siquiera hacer una broma, quizás porque no saben mucho graduar las bromas y las ofensas. ¿Cuánto de eso suscribes tú? Y me gustaría saber tu análisis de que si estamos o no cayendo en una sociedad políticamente correcta en todo, no se puede hacer ningún comentario que no se saque exactamente de lo delimitado por la corrección que uno pudiera tener en un salón. A ver, yo he escuchado eso con frecuencia, desde luego, que la idea de la dictadura de lo políticamente correcto, que consistiría en algo así como en erigir ciertas barreras al tipo de expresión que uno puede proferir o al tipo de ideas que uno puede propagar, ¿no? Porque lesionarían ciertos bienes que consideramos intocables o sagrados. A mí me parece que hay algo de exageración en eso. Todas las sociedades funcionan sobre la base de instituir algunos bienes como importantes, sobre la base de erigir un cierto coto vedado, ¿no?, a la voluntad de la mayoría y a las opiniones ajenas, ¿no? El caso de los derechos humanos es un caso clásico, ¿no? Nadie podría esgrimir la libertad de expresión, por ejemplo, para abogar por las violaciones a la dignidad humana o a los derechos humanos, o por sostener, por ejemplo, que ciertas personas en razón de su etnia o de su género son inferiores a otras, etcétera. De manera que tras la frase o tras la expresión dictadura de lo políticamente correcto, suele ocultarse, o más bien, se aparenta que estamos enfrente de un fenómeno de disciplinamiento del discurso, cuando en realidad en lo que estamos enfrente es simplemente en el esfuerzo que hace la sociedad por instituir ciertos bienes que están al margen, digámoslo así, del debate y de la interacción, que no debieran ser lesionados sin ningún motivo. Y todas las sociedades funcionan sobre la base de dirigir una porción de aquello que tienen como un coto vedado, repito, tanto a la mayoría como a las veleidades, digámoslo así, de los individuos. Esto es indispensable. Ninguna sociedad puede funcionar cuando todo es contingente, cuando todo está entregado a las opiniones, a las reglas, al vaivén de las mayorías. Así no funcionan las sociedades. Y no estoy haciendo un punto conservador, estoy haciendo un punto antropológico. Esta es una verdad que la antropología sabe desde muy antiguo. Todas las sociedades reposan sobre una cierta distinción entre aquello que es sagrado, en un sentido civil, desde luego, y aquello que es profano.
Esto es inevitable hacerlo. ¿Y eso sagrado va también modificándose, obviamente con más Por lentitud? supuesto que sí, desde luego. ¿Cómo se modifican las...? Desde luego, las sociedades son contingentes, las sociedades poco a poco empiezan a envolver ciertos aspectos suyos por considerarlos extremadamente importantes y los van poniendo al margen del debate, al margen del ataque, al margen, digámoslo así, de aquello que intenta socavarlo. No se trata de disciplinar el discurso, ¿no? Porque desde luego nadie ha dicho que uno no pueda discutir el feminismo, las convicciones básicas que lo inspiran, ¿no? Lo que se excluye es un cierto tipo de discurso que tiende a derogar a cierta persona por pertenecer a los matices. Lo hemos visto todo. Hay una intolerancia cuando está la piel muy sensible. Cuesta más plantear matices que... Bueno, eso sin ninguna duda es inaceptable, digamos. Pero parece la verdad absoluta. No, eso es inaceptable, desde luego. ¿Un poco lo percibes que sucede o no? No lo has visto. Sí, pero sucede, pero tampoco exageremos. No es que suceda solo con el tema del género. No, pues, claro que no. Hace un par de años sucedía cuando uno hablaba de la iglesia, digamos. Un poco más atrás cuando uno hablaba de la derecha. Y así, y suma y sigue. Y lo de la iglesia durante hartos años. Digamos. Las sociedades son sistemas que producen diferencias y que generan roces entre las personas inevitablemente. Pero ahí, ¿no? ¿Cómo se administra eso? A ver, yo sé que nosotros somos amigos del Rafa Gumucio, ya, pero ese es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, sí. ¿Verdad? Profesor en la Escuela de Periodismo de la Diego Portales, súper controvertido, profesión polemista, probablemente Rafa, y plantea una serie de cosas sobre el feminismo cuando estaba empezando esta llamada ola. Evidentemente el movimiento feminista se molesta mucho, la Diego Portales exige, por ejemplo, que lo saquen de profesor. Ahí es un ejemplo de qué es lo que queremos proteger versus las libertades de expresión, versus cuál es el rol del líder, volviendo un poco a lo que conversábamos al comienzo también de esta entrevista con el rector de la Diego Portales, Carlos Peña, de subirse o no subirse a las olas que se ponen de moda, digamos. Entonces... Bueno, pero ese es un espléndido ejemplo. En la vida universitaria o en la vida democrática los roces son inevitables, ¿no? Y el confrontar opiniones, incluso cuando ello resulta incómodo, es tan inevitable como necesario, ¿no? El caso de Rafael Gumucio es un caso típico. Él hizo su punto, aunque luego lo matizó, recordémoslo, pero bien, hizo su punto. Esto generó reacciones que eran inevitables, pero tienen que seguir conviviendo. Pero la posición de Rafael Gumucio no está en cuestión por las opiniones que ha vertido. Él sigue siendo profesor de la universidad. Tendrá que soportar las incomodidades que sus opiniones causaron, pero eso es la regla de la opinión pública. Pero si ahí la calle, en este caso las alumnas, te exigen... No argumenta, sino que pide cabezas nomás. Pide cabezas, claro. No argumenta, pide cabezas. ¿Qué hace la autoridad ahí? Como lo que ya ha hecho, desde luego. No. Pero salgamos quizá del caso específico de Rafael, porque además está clarísimo y no cabe ninguna duda al respecto. Si mi punto es cuando esto se convierte en un elemento mucho más amplio. Y es finalmente que a las ideas se contrapone la petición de acciones. No, eso no es admisible, desde luego. Me parece tan obvio esto, ¿no? No, pero la función de la autoridad... siempre se piden renuncias. La función de la autoridad, en casos como esos, es mantener... tanto el diálogo, hasta donde eso es posible, como la posibilidad de que cada persona, a partir de su independencia crítica, emita los puntos de vista que le parezcan razonablemente respecto de los asuntos comunes, sin que ello le genere consecuencias coactivas. Sobre eso yo no tengo ninguna duda. Pero en ese sentido, nuestras autoridades, y estoy hablando de las empresas, de la iglesia, del Estado, han ido un poco en la dirección de a un determinado planteamiento reaccionar con acciones, y las acciones son destituciones, acusaciones, etcétera. ¿Pero qué casos serían esos? Bueno, desde ya pretender no discutir sobre temas de fondo, iglesia, con la idea de conseguir destituciones. Pero la iglesia a esta altura no es ejemplo de nada. Pero en el caso de los gobiernos, ¿cuántos problemas que son de fondo se han resuelto a partir de conseguir un chivo expiatorio, a partir de una renuncia, sin que se toque para nada el fondo? Lo que yo diría, fíjate, es que la regla que inspira o que impera, digámoslo así, en la vida política gubernamental, por ejemplo, es distinta a la que impera en la universidad. Debería serlo. Las universidades son instituciones de transmisión cultural cuya regla de oro es la máxima independencia crítica de quienes la integran, profesores y estudiantes, quienes están
totalmente a salvo de cualquier consecuencia coactiva relativa a su permanencia en la universidad por las opiniones o puntos de vista que expresan, emitan o promueven. Distinto de sus acciones. ¿Verdad? Es distinto de sus acciones, por supuesto. Claro. ¿Verdad? Esa es la regla de la vida universitaria. En la vida política la situación evidentemente es distinta. En la vida política impera, digámoslo así, la razón de corto plazo. A veces el gobernante tiende a inclinarse prontamente, digamos, ante el altar de la opinión pública. Son reglas distintas, totalmente distintas. Eso hace, creo yo, bajo algún respecto más digna la vida universitaria que la vida política. Eso no cabe ninguna duda. Claro. ¿Qué esperas hoy, a propósito de vida pública, del discurso que vamos a escuchar en un ratito más, la primera cuenta pública de Piñera? Y de inclinarse ante la opinión pública. Yo creo que el gran misterio, por llamarlo de alguna manera, de la cuenta pública es cuán fiel va a seguir siendo en esta cuenta el presidente Piñera a aquello que inspiró su campaña política. Porque recordemos que lo que inspiró su campaña política fue fundamentalmente la afirmación de que Chile había cambiado, de que el cambio fundamental de la estructura social chilena era la aparición de grupos medios y que en consecuencia la tarea que Chile tenía por delante era proveer a esos grupos medios de ciertas garantías, digámoslo así, de que el fracaso en la competencia, en la vida pública, en la vida social, digamos, no se iba a traducir en desprotección, ¿no? Este fue el guión de Piñera, a mí me pareció muy aceptado en general. Y yo creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuán fiel va a permanecer a ese guión Sebastián Piñera? O si en cambio de pronto va a apresurarse en cambiarlo. Yo creo, si es que quienes lo asesoran son personas sagaces, y seguramente lo son, van a intentar mantenerse fieles a ese guión, y es probable, creo yo, que las reformas que sugieren en el ámbito de la previsión o de la salud vayan en la línea que acabo recién de mencionar. ¿Solo por sagacidad o por convicción? ¿Cómo? Solo por sagacidad mantendrá este guión, porque puede haber una interpretación irónica de las palabras tuyas, Carlos, recién. ¿Son sagaces para seguir con este guión? Subrayo esas dos palabras. No, la sagacidad no es sinceridad, la sagacidad, digamos, es inteligencia. Por eso yo... cuando digo que son sagaces, no quiero decir que sean insinceros. Ya. Quiero decir, son capaces de estar a la altura de aquello que tienen que estar. Comprenderás que puede tener la lectura de una ironía. Si es que la palabra guión, la palabra sagacidad... No. Ya, no en este caso. No pretendas que Carlos Peña vaya a tener una pizca de ironía. Claro, pero básicamente no dejarse tironear por las demandas puntuales, volver claro, yo creo que el gran desafío de Piñera, de lo que te llevó a la presidencia hace poco tiempo. Porque yo creo que el diagnóstico que hizo Sebastián Piñera, o al que adhirió Sebastián Piñera, en la campaña presidencial es un diagnóstico en lo fundamental correcto. Sí. Y yo creo que la gran demanda de las mayorías en Chile es justamente que se brinde protección hasta donde eso es posible y reconocimiento a la forma de vida que tan exitosamente los grupos medios, orgullosos de sí mismos, grupos hasta anteayer proletarios y que hoy día son grupos medios, anhelan. Yo creo que ese es el Chile al que hay que atender, que hay que compatibilizar esa línea fundamental del quehacer del gobierno con estas otras demandas que van surgiendo por allá y por acá, es verdad. Hay que hacer el esfuerzo de tejer esas demandas dentro de este guión fundamental. Ese es el punto que pienso yo debiera Piñera hacer. Pero la oposición sería exitosa entonces si logra sacar a Piñera de su guión. Por supuesto, yo creo que la oposición sería muy exitosa si lograra sacarlo de su guión. Porque yo pienso... Y es para lo que va. Porque yo pienso que el éxito futuro, o más bien la clave de la política futura en Chile, está en quién atiende a esos grupos medios. Eso yo lo sigo creyendo firmemente. Y explica probablemente el resultado de la elección, en términos de donde se encontró. Pero el punto práctico es... Y porque además, todos los fenómenos a los que estamos asistiendo, feminismo incluido, tienen que ver con este fenómeno. Sí. ¿No? Por supuesto. ¿Verdad? Y en ese sentido, y pensando en la ex presidenta Michelle Bachelet y a quienes siguen a su alrededor, digamos, tú siempre fuiste un poco crítico del diagnóstico que ese gobierno hizo sobre la sociedad chilena. Sin embargo, también, y si pensamos en la propia gratuidad, también estaban apuntando como a la aspiración más profunda de la clase media, que es la educación universitaria y que es algo que ha permitido instalar esta sociedad que describíamos hace un rato, pues una sociedad joven, una sociedad inquisitiva, muchísimo más educada,
aislada y que quizás por eso mismo también se siente un poco sola ante la caída de todas las instituciones. A veces yo pienso que ese diagnóstico del gobierno de Michelle Bachelet versus esto, al final son dos caras de la misma moneda, dos caras respecto de cómo tú miras el fenómeno de crecimiento económico y el surgimiento de esta clase media. Sí, sí, el error de Bachelet, en mi opinión, fue exagerar el diagnóstico y envolver retóricamente el conjunto de sus reformas con una pasión tan encendida que acabó desdibujando lo que quería hacer. Yo siempre lo dije, ¿no? Una cosa era ver los anhelos y las expectativas de estos grupos medios que estaban insatisfechas, efectivamente. Otra cosa era presentar esos grupos medios, Consuelo, como mayorías abusadas, ¿no? O mayorías, peor todavía, arribistas. Recordemos lo que decía Eizaguirre. Del nombre de los colegios. El gran culpable, creo yo, de la desconexión cultural entre esos grupos medios y el gobierno fue exactamente eso. Eizaguirre, me parece a mí, y de nuevo no hay nada personal en esto, por favor, es un tipo de político que se ve a sí mismo como redentor, ¿no? Le suele ocurrir a la burguesía preocupada de los demás, que se presenta a sí mismo como una especie de redentor que requiere unas masas abusadas que redimir. Eso te iba a decir porque nada personal. Y si no están, las inventa. Eso te iba a decir porque nada personal, pero toca que Eizaguirre es de los representantes más bien del mundo tradicional de los privilegiados de nuestra sociedad. No viene de las capas medias, es de los pocos que él es distinto a su tribu. Por supuesto, es quienes ven su labor en política como una forma, digámoslo así, de instituirse como una vanguardia redentora que al mismo tiempo que expía lo que siente es una culpa colectiva, siente que está llamado a liberar a otros. Entonces necesita una masa usada con la cual interactuar. Ese fue el gran problema de la izquierda en Chile. No comprender que allí donde había proletarios con cultura proletaria, de pronto hubo grupos medios persuadidos de su propia autonomía, que por vez primera accedían a bienes que históricamente le habían sido negados, que veían su trayectoria vital de los últimos 15 o 20 años como de un éxito formidable que se debía ante todo a su propio esfuerzo, y de pronto viene un gobierno que les dice que no, que todo esto en realidad era una farsa, que su trayectoria vital era simplemente una mentira, que lo que ellos vivían como autonomía y como éxito personal, el acceso al automóvil, lograr matricular a su hijo en un colegio privado, en realidad era simplemente una expresión encubierta de abuso, que lo que ellos veían como éxito era arribismo. Bueno, esta desconexión entre la manera en que los grupos medios asisten a su propia trayectoria vital y la manera en que estos grupos elitistas, en este progresismo ajeno, redentor, la describían, creo yo, es la causa del fracaso del gobierno de Bachelet, ¿no? Recordemos, por favor, que la cuenta anual que la presidenta Bachelet dio persistentemente era el anuncio de crisis catastrófica. Es que hemos olvidado esto. Chile tiene que atender, superar los abusos, atender a la inclusión social, porque Chile se acerca a un abismo, porque no tenemos cohesión. Pero por favor, todo eso asistimos a este tipo de declaraciones. Yo nunca había visto realmente una mayor desconexión entre el discurso y el diagnóstico y la sociabilidad espontánea de las personas. Claro, era una reflexión permanente sobre la desigualdad. Exacto. Exacto. Como anhelando que la estructura social fuera realmente una interacción de abusos permanentes. Igual y todo esto mientras la gente paseaba en los malls, digamos. Ahora, igual esto se mueve, porque esto es hoy, pero no sabemos cómo va a ser, y estoy pensando en el Frente Amplio y en la juventud universitaria más nueva y en cómo votó en las últimas elecciones y que le dio un peso político súper impresionante, que quizás eso, no sé, quizás... Ay, pero que tiene impresionante, tampoco exageremos. El Frente Amplio, ¿cuánto sacó? ¿16%? Pero con cualquier cantidad de parlamentarios, pues. Bueno, pero eso no tiene que ver... Usted dice que es una estrategia electoral, usar bien el número, optimización de los votos. Ocupar bien la plantilla, dices tú. Digamos, un acto, por supuesto, de mucha astucia electoral. No cabe ninguna duda que es un éxito electoral, pero no estamos en presencia de un éxito sorprendente, ni una debacle del sistema político, nada de eso ocurre, realmente. O sea, ¿tú no crees que vaya a venir una ola o ya son Carlos Peña, 1 millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Dejo en barbecho el Frente Amplio para el futuro. Pero iba a ser más temprano que tarde, como las anchas de la media. Muy bien. A las 11 de la mañana, transmisión especial con la cuenta pública del presidente Piñera. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buen fin de semana. Igual para ustedes.